pero cuando vamos un poco a la historia, nos vemos que eso se remonta un poco más atrás, desde allá en el siglo XII, los valdenses, ese equipo poderoso del Señor que estaba allá en los Alpes, en las montañas, capacitando jóvenes que escribían porciones de la palabra de Dios e iban a la ciudad, a los pueblos, a regarla, otros los vendían para poder sustentarse y de ahí comenzó esta palabra, colportaje, distribución de esas literaturas que contenían la palabra de Dios. Colportar es más que vender libros, es un trabajo espiritual. Así que debes de tener una preparación espiritual. Si tú no vas con una preparación espiritual, esa consagración al Señor, entonces se va a volver realmente vender libros, se va a volver un trabajo totalmente secular. Y si tú no eres un buen vendedor, ¿verdad? Como lo vemos en el mercadeo por allí, tu trabajo es solamente vender libros, fracasas con la venta, ya no doy para el colportaje, ya eso me frustró y entonces hay que tomarlo así, como un trabajo espiritual que necesita una preparación espiritual. Saludos familia de Radio Así de Esperanza, bendiciones del cielo para cada uno de ustedes. Gracias por la sintonía, gracias por sintonizar este su programa Descubriendo la Verdad, una entrevista a la vez. Y también queremos saludar, no queremos dejar fuera nuestra familia de las redes sociales, en Facebook, en YouTube. También los que nos escuchan cada semana en Spotify, Apple Podcasts, no importa el medio, no importa lo que estés utilizando para vernos o para escucharnos. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Gracias por sintonizar y gracias por orar por este ministerio radial y online. Gracias por su apoyo y gracias por compartir la transmisión. Esta familia está creciendo toda la semana. Los que nos escuchan aquí en Connecticut, Massachusetts, Nueva York, Colombia, nuestra gente querida de Colombia que se conectan cada semana con nosotros. Gracias por su cariño y por su apoyo. Toda la semana tenemos invitados especiales y hoy no es la excepción. Pero a diferencia de otras semanas, hoy tenemos una pareja de esposos, jóvenes, líderes, y para mí es un privilegio poder tenerlo y ustedes verán por qué. Y vamos a hablar un tema muy interesante que algunos de ustedes que yo sé que me están escuchando me lo han pedido. Cuando yo me comunico con ustedes y estamos en comunicación, y yo pregunto qué quieren escuchar, qué les interesa, qué quieren conocer más a detalle. Y este es uno de esos temas que ha salido a colación, el asunto del colportaje. Porque esto sigue y permanece en el corazón de mucha gente que quieren lanzarse pero no se atreven y tienen como ese miedo, ese temor, porque la sociedad hoy en día uno hace cualquier cosita y como que se le quieren tirar encima a uno, pero se puede. Y hoy el propósito es que al finalizar este programa usted pueda decir si es una de esas personas que usted siente Dios lo ha llamado para hacer esto, usted pueda valientemente pedir la dirección de Dios y alcanzar ese objetivo, ese llamado que usted siente en su corazón. Está conmigo en esta hora el pastor José Lino Vidal y su esposa Esther Vargas, desde República Dominicana, y ellos han estado trabajando en la iglesia central en San Francisco de Macorís. Esa es mi iglesia. Allá me bautizó el pastor Samuel Reyes en el 1997 y mis padres están allá activos 100%. Así que pastor José Lino Vidal y su esposa Estel Vargas, bienvenido a Descubriendo la Verdad. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Qué alegría, qué gozo para nosotros realmente estar aquí. Realmente conozco al pastor Anthony a través de sus padres, padres que amo mucho, aprecio mucho, un cariño especial con Idalia y mi querido Richard. Es un privilegio, pastor. Gloria a Dios. Estar con ustedes a través de este medio, le mandamos un saludo afectuoso a cada uno de los amigos y hermanos que cada semana se conectan para recibir la bendición de Dios a través de este medio. Así que un placer, de verdad. Gracias a ustedes por aceptar la invitación y acompañarnos en esta hora.
y para aprender un poquito sobre este tema. Pero antes quisiéramos como brevemente conocerlos a ustedes un poquito de dónde son, de qué parte dominicana y qué están haciendo en este momento. Bien, pastor, nosotros somos de polos opuestos, como dice muy popularmente en nuestro país. Yo soy de norte, específicamente Puerto Plata. Allá hay un campo, una comunidad llamada Mamey Los Hidalgos. De ahí viene este servidor. Y de mi parte, yo soy de la zona sur del país, de Azo de Compostela. Así que por varias generaciones se ha dado en nuestra familia que se une norte y sur y seguimos la propaganda allí, pero la UNAD, la Universidad Adventista, fue lo que nos unió en este caso. Eso le iba a preguntar, ¿cómo se conoció? O sea, que ustedes se conocieron en la UNAM, en la universidad. Sí, así es. Tremendo, tremendo. Dios tiene planes maravillosos. ¿Hace cuánto tiempo están juntos? Bueno, recientemente acabamos de cumplir nuestro primer año de casados, así que estamos nosotros contentos y cumpliendo un añito ya de casados. Gloria a Dios. Felicidades. Que Dios les siga bendiciendo en su matrimonio. Eh, ¿Qué tiempo, pastor, qué tiempo tienes ahí trabajando? Porque eres uno de los pastores que ha estado trabajando en la iglesia central ahí en San Francisco. ¿Qué tiempo ustedes tienen allí y cómo está la obra? Háblame un poquito, ¿cómo está la iglesia de San Francisco? Bien, pastor, yo estoy como pastor asociado en la Iglesia Central San Francisco de Macorís, aquí en la Asociación Dominicana del Nordeste. Realmente una iglesia especial, ya que es la iglesia más antigua de toda la asociación y también de parte del país. Hermanos cariñosos, el Señor bendiciendo esta iglesia, una administración que tiene un lema precioso llamado Vamos por cosas mayores. En el nombre de Jesús, ese es el ideal y el objetivo de la asociación. Gloria a Dios. Me alegro mucho. Aparte, también trabajo para la asociación. Ya hace como, bueno, ahora mismo este mes cumplimos 3 años siendo pastor escolar o capellán de los colegios adventistas de esta zona. Así que de una manera u otra estamos colaborando aquí en la zona nordeste del país. Gracias al Señor. Así es. Gloria a Dios. Saben que la Iglesia Central de San Francisco de Macorís ha estado activa. Yo la veo en las redes sociales. Yo no sé, Pastor, ¿quiénes que están manejando la cuenta de Facebook de la iglesia de la Iglesia de San Francisco de Macorís? Ah, bien, pastor, tenemos un equipo especial de jóvenes Ok. capacitados. Ahí tenemos una joven estrella llamada Noemí, junto a otros chicos que siempre están atentos, tomando fotos, publicando, motivando a la congregación, al público que tenemos que nos sigue en las redes sociales. Y de verdad que el Señor ha estado obrando de manera maravillosa a través de las redes sociales de la Iglesia Central San Francisco. Me encanta, me encanta. Y lo menciono, o sea, lo pregunto porque quiero felicitar a ese equipo que la iglesia tiene, de jóvenes que siguen así. Así uno se mantiene como que conectado de cierta forma, ¿verdad? A través de fotos y videos con la iglesia y saber que la iglesia sigue trabajando y sigue encaminándose, ¿verdad? Hacia la Canaán celestial mientras cumple con la misión del Evangelio aquí en la tierra. Qué bendición escuchar eso. Bueno, mis queridos, vamos entonces a nuestro tema para esta noche sobre el colportaje. ¿Qué significa? Vamos a empezar por ahí, ¿verdad? Para que las personas que nos están escuchando, especialmente si hay personas que han escuchado pero no entienden la dinámica, vamos a empezar explicando qué significa colportaje y cómo, cuándo más o menos empezó esto, especialmente en la iglesia adventista. Háblenos un poquito sobre eso. Muy bien, pastor. Para mí resaltar que es un placer, es un gozo hablar de colportaje, ya que durante 5 años estuve colportando. A través del colportaje pude pagar los estudios, el Señor hizo grandes cosas. Así que tanto para mí como para mi esposa es un gozo hablar de este tema. El colportaje
pastor se define como una persona que hace distribución de libros, revistas que contienen el mensaje de la palabra de Dios. El colportaje, a veces creemos que nació o inició esta palabra específicamente en los tiempos de la autora americana Ellen White. Pero cuando vamos un poco a la historia, nos vemos que eso se remonta un poco más atrás, desde allá en el siglo XII, los valdenses, ese equipo poderoso del Señor que estaba allá en los Alpes, en las montañas, capacitando jóvenes que escribían porciones de la palabra de Dios e iban a la ciudad, a los pueblos, a regarla, otros los vendían para poder sustentarse y de ahí comenzó esta palabra, colportaje, distribución de esas literaturas que contenían la palabra de Dios. Me llama mucho la atención, pastores, que estudiando un poco acerca de la historia, los valdenses, los jóvenes que querían ser pastores, para ellos poder ser pastor era requisito durar 3 años. 3 años fuera allí en la ciudad distribuyendo este tipo de literatura, teniendo esa experiencia de llevar la palabra de Dios, de compartir el mensaje de esperanza, porque ellos entendían que era una formación única y especial para, como requisito de los jóvenes ser pastor en el futuro. Ya en la iglesia adventista, lo que tiene que ver con nuestra iglesia, este ministerio inicia en 1448. Resulta que una visión de la hermana White, aquí ella recibe esa visión donde ella vio que se tenía que llevar el mensaje a todo el mundo, pero que Dios quería utilizar el medio de las publicaciones. Así que inmediatamente ella recibe la visión, le cuenta a su esposo lo que Dios le ha revelado, lo que ellos tenían que hacer ahora era escribir y publicar, buscar una imprenta. Ya, pastor, este proyecto se hace realidad unos meses después. La visión fue recibida en noviembre de 1848, perdón, y en julio de 1849, ya Jaime White tenía impresa lo que se conoció en ese tiempo como la verdad presente. Él con un gran contenido de esta revista que contenía la palabra de Dios, fue a llevarla, a repartirla, fue al correo para distribuirla. Y ahí podemos decir que inicia formalmente lo que es el colportaje en la iglesia adventista. Tremendo, tremenda manera de explicar el origen. Varios datos ahí que yo me estoy enterando ahora. Para una persona que dice, oye, yo sé que hay personas que están entusiasmados. Yo sé, pues yo conozco personalmente a algunos que me dicen, pastor, yo estoy así a un paso de lanzarme, pero tengo ese miedo. Y hay personas que tienen ese llamado. ¿Saben qué? Yo estudié en Puerto Rico. Y parte del requisito para eventualmente graduarse es tener una clase y hacer práctica. Y yo personalmente les digo, chicos, yo tenía un terror, pero me lancé al principio por requisito, pero luego me terminó encantándome la dinámica, el proceso, el conectarme con la gente, conocer nuevas personas y llevar el evangelio a las personas. Para los que nos están escuchando, que dicen, perfecto, la historia me encanta, cómo empezó todo, siento el llamado, ahora ¿qué hago? O sea, ¿cómo funciona esto del colportaje? Yo sé que Esther lo ha hecho, ha trabajado aquí en Estados Unidos, pero explíquenos ahora el proceso. ¿Qué hace un colportor? Sí, quizás para algunos que no tengan tanta información, el colportaje de manera secular dentro de la iglesia podría decirle a una persona, eso es vender libros. Sin embargo, yo quiero hacer una observación importante. El colportaje es mucho más que vender libros, es un ministerio.
Por eso hay que tener muy en cuenta esa visión a la hora de comenzar. El colportaje funciona de manera diferente y similar. En ciertos sentidos depende del país. Por ejemplo, yo ya he tenido la experiencia aquí en el país y allá en Estados Unidos existen de dos formas. Aquí solamente existe una, que es a través de pedidos. Pero allá existe el Canvas, que en Megabook creo que es la que patrocina esa parte allí, donde es un colportaje que es instantáneo. Lo que usted hizo en el día, eso es. No es con citas para verse de nuevo con la persona y demás. Así que es como más express, podríamos decir. Así que lo bueno del colportaje es que prácticamente el único requisito es ser parte de la iglesia adventista. Usted no tiene que tener ningún tipo de educación. Usted, si sabe hablar, puede colportar. Así de sencillo. Así que usted lo que debería de hacer entonces, acercarse a uno de sus líderes de la iglesia, a su pastor o a la asociación, y él le va a indicar quién es la persona encargada de instruirle, capacitarle, y obviamente usted no va a estar solo, sino va a tener ese apoyo, esa orientación para usted poder tener su primera experiencia en el colportaje. Hay diferentes tipos de colportores también. Hay personas que lo hacen esporádicamente, lo hacen tipo hobby, o hay personas que se dedican a lleno, que ya son colportores credenciales, que ellos se dedican, ese es su trabajo, esa es su obra, tiempo completo. Así que es muy variado, muy flexible, y eso es algo hermoso, que todas las personas que deseen, incluso aquí hasta adolescentes y hasta niños hemos visto involucrados, y eso es algo maravilloso. O sea que eso no tiene edad, eso no se limita a una edad. Oh, este comience mejor. Tremendo. Vamos a hablar entonces del aspecto práctico en cuanto a consejos, porque ustedes no solo tienen el conocimiento teórico, tienen la experiencia. Y por eso yo le invité a ustedes, porque hay personas que tienen, yo por ejemplo no tengo la experiencia que ustedes tienen. Yo lo hice durante un semestre, pero no me puedo sentar y decir, bueno, yo aprendí esto y aprendí aquello. Ustedes tienen experiencia de varios años, los dos juntos. Am, ¿Qué consejos ustedes le pueden dar a una persona que ahora mismo está sentada o que está escuchando y dice, oye, ok, yo entiendo, eh, eh, ya sé cómo empezó esto, siento el llamado de Dios, me voy a comunicar con mi pastor, pero todavía me falta algo y es algún consejo práctico para la persona que la persona debe saber a la hora de lanzarse? ¿Qué ustedes me pueden decir con relación a eso? Muy bien, pastor. Lo primero que yo recomiendo, hay un libro que ha sido de gran bendición por aproximadamente 80 años. Ese libro, más de 100 años, perdón. Ese libro es conocido como el Colportor Evangélico. Oh, sí. Eh, Cuando lees el Colportor Evangélico, entiendes la importancia del colportaje, entiendes cuán santo es este ministerio, cuán alto es, pone Dios a aquel que acepta el llamado a colportar. Y hay una cita hermosa de Ellen White en esta compilación del colportor evangélico, donde ella menciona que el colportor es comparado, el trabajo que hace el colportor es comparado al trabajo que hace el pastor de iglesia, Mm, porque los dos son dos evangelistas que trabajan para Cristo. Hay incluso, ella hace una división y dice, pastor, lo que las personas pueden alcanzar colportando es una línea, un público que no se puede alcanzar desde la iglesia, porque ese libro silencioso que va a una oficina, que llega a donde el vecino que está pasando por problemas de depresión, por situaciones,
entonces eso le da fortaleza, conoce el mensaje de Dios y a través de ese libro llega a los pies de Cristo. Entonces, el primer consejo que yo doy, pastor, leer el colportor evangélico. Ese libro es esencial, vas a entender cuán importante es que Dios incluso está dispuesto a acompañar a los que hacen este trabajo tan especial. Que por cierto es un libro que está a acceso digitalmente, PDF, lo pueden encontrar creo que en internet así libremente, ¿verdad? Así que es algo que realmente motiva mucho, porque cuando tú tienes el conocimiento, algo concreto, algo objetivo, a lo que vas, entonces eso te da seguridad. ¿Qué más podríamos decir? Muchísimas cosas. Primero, como decía ahorita, colportar es más que vender libros, es un trabajo espiritual. Así que debes de tener una preparación espiritual. Si tú no vas con una preparación espiritual, esa consagración al Señor, entonces se va a volver realmente vender libros. Se va a volver un trabajo totalmente secular. Y si tú no eres un buen vendedor, ¿verdad? Como lo vemos en el mercadeo por allí, tu trabajo es solamente vender libros, fracasas con la venta, ya no doy para el colportaje, ya eso me frustró y entonces hay que tomarlo así, como un trabajo espiritual que necesita una preparación espiritual. Eso no quiere decir que tú tienes que durar una X cantidad de días en ayuno y oración o estar allí, sino ese ejercicio diario de consagración al Señor te preparará porque es un trabajo de fe. ¿Sí? Así es. Y pastor, usted mencionó algo que siempre pasa, siempre pasa cuando estamos iniciando a colportar, y es ese miedo, ese miedo, ese miedo. Nosotros aquí recordamos la historia de un pastor que resalta bastante. Él se puso en las manos de Dios, se fue a colportar y cuando tocó la primera puerta, él recuerda que él tocaba pero salía huyendo. No entendía por qué, pero lo hacía así, él tocaba, pero salía huyendo por, decía, no sé, wow. Y él me contaba que era el miedo que él tenía de que lo rechazaran, de que alguien lo maltratara verbalmente. Y son cosas que pasan realmente, pero quiero que vean lo bello de esto, lo bello. Qué lindo es llevar un mensaje de esperanza. Trate de no concentrarse tanto en la ganancia que puede tener. Ganancia es resultado de cuando te enfocas en llevar el mensaje, entonces eso trae resultado las ganancias, las bendiciones materiales, pero el enfoque es bendecir, llevar el mensaje, compartir una oración con quien la necesita, ayudar a los demás, y Dios entonces toma esto y te bendice grandemente. Es precioso, pastor, es precioso. Podemos dar algunos consejos más, ya que mencionaba esa misma historia del pastor, nos llamó mucho la atención porque él siempre, bueno, es inevitable cuando uno es predicador, esos testimonios son las ilustraciones número uno de los sermones, el testimonio el impacto más fuerte. Y siempre escuchábamos a ese pastor dar esos testimonios. Y Dios hizo el milagro de tanto, y vendí tantas bibliotecas, y yo no tenía nada de qué comer, y Dios proveyó. Y entonces, el otro día ese pastor nos contó cómo él comenzó, y eso fue algo increíble. Esa historia de ese pastor que se convirtió en uno de los más destacados de todos los tiempos que ha pasado aquí, prácticamente en República Dominicana, uno de los colportores más destacados. Así que, lánzate. Es el segundo consejo que nosotros le daríamos, lánzate, porque todo quien es un maestro, una persona resaltada ahora, tuvo sus comienzos. Y dice alguien por ahí, me dijo alguien, el miedo se vence donde te da el miedo. La timidez se vence donde te da la timidez. Si tú no te lanzas, tú no puedes llegar a comprender de cuán tú eres capaz, pero sobre todo, cómo tú puedes ser instrumento en las manos del Señor. ¿Quién no ha tenido miedo? Eso es una emoción básica del ser humano. Entonces, no necesitas
ser un experto, no digas, no, yo tengo que saberme la librería entera para poder comenzar a colportar. No, no esperes algo grandioso, simplemente Dios pone la disposición y todo lo demás, como dice el refrán dominicano, que la práctica hace el maestro. Así es, y pastor, haciendo un pequeño ahí repaso de las recomendaciones, porque ahí hablamos un poco, hablamos de leer el colportor evangélico. En primer lugar, va a entender el llamado tan serio, un llamado santo que Dios está haciendo. Se necesitan obreros, se necesitan. Ellen White dice, esta autora americana tan especial para nosotros, que donde hay uno, se necesitan 100. Así que el colportor evangélico se necesita consagrarse, porque cuando entiendes que esto es un trabajo espiritual, recibes la compañía de los ángeles, y cuando los ángeles van contigo, más el Espíritu Santo, eso es una bendición de Dios. En tercero, recuerda, siempre habrá miedo. El pastor se mandó, nosotros también en un momento tuvimos ese temor, claro que sí, pero cuando nosotros persistimos confiando en que Dios nos va a dar la victoria, al final damos testimonio de que Dios ha obrado y seguirá obrando en favor de los que confían en Él. Así como la historia de este pastor. Este pastor luego vendió millones de pesos. No eran cositas, pastor, aquí en Dominicana, en estos tiempos, millones de pesos. Nos contó que 2 millones de pesos lo alcanzó, creo que en un verano, 3 meses. Era un pastor que era bendecido por Dios porque se puso en la mano de Dios y se entregó a este trabajo, que es un llamado que Dios hace para todos nosotros. Sí es. Pastor, casi ni le hemos dejado hablar, pero yo tengo un último consejo. Dale, dale, Esther, dale. Mi esposo mencionó ahorita que el principal objetivo es bendecir a otros. Sin embargo, hay algo que realmente nos interesa y a todos los seres humanos, y es el desarrollo personal. Eso es una de las bendiciones que tiene el colportaje. No solamente bendices a otros, sino tú eres beneficiado. Esa es la universidad de la vida, le dicen aquí coloquialmente, el colportar. Usted quiere ser alguien en la vida, váyase a colportar. De ahí usted sale limado, reformado y de todo. ¿Qué beneficios nos da el colportaje de manera personal? Aparte de que se puede tomar como una labor, o sea, si tú no tienes trabajo, tú puedes dedicarte a eso, no importa el tiempo, el lugar, como le había mencionado anteriormente. Tú tienes un desarrollo increíble con las relaciones interpersonales, porque es un trabajo personal con el encuentro con las demás personas. Tú no tienes limitación, tú te preparas para no tener limitación con hablar con cualquier persona. Uno se pudo encontrar en nuestra experiencia, hablar con una persona que trabaja día a día, un mecánico que está chiripeando, como decimos dominicanos, aquí buscándosela como puede, pero también usted se sienta con un gerente de banco y es como que se está hablando con cualquier otra persona. O sea, yo le hablo por mi propia experiencia, una muchacha que acaba de entrar a la universidad y nos tocó hablar con grandes empresarios. Bueno, incluso eso fue una de las experiencias que tuve aquí. Nosotros nos concentramos en colportar a las personas profesionales. Entonces, hay un desarrollo en la comunicación con las personas, la realidad de las personas. Eso es algo muy bello y nos hace mucho meditar en nuestra vida cristiana. ¿Sabe por qué? Porque nos crea una conciencia de la realidad que está viviendo en el mundo. Uno se sienta a veces a hablar con una persona, puede ser un militar, me está llegando a la mente gente que yo tuve experiencia, ¿verdad? Un militar, una persona de un banco, una ama de casa, lo que sea, y usted ve en conjunto cómo el ser humano tiene necesidades en común. Personas que tienen necesidad de ser amadas, personas en depresión, personas enfermas, personas que en algún momento me dijeron, tú eres lo mejor que me ha pasado en el día, y yo nada más la escuché, ni hablé una palabra. O sea, nos da una conciencia de cuánto necesita el mundo de Dios, cuánto necesitan las personas de las demás personas, y eso te ayuda, por ende, a tener un desarrollo, una madurez, una empatía, o sea, esos valores cristianos
que se desarrollan de una manera increíble y también te fomenta el agradecimiento porque realmente somos muy bendecidos cuando comparamos nuestra vida con las circunstancias de los demás. Hay bendición por doquier. Amén. Bien dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo. Yo creo, y yo no sé si ustedes comparten esto conmigo. ah, eh, eh, el problema de la sociedad en la que estamos, depresión, ansiedad, la tristeza, que es porque el ser humano está solo. Estamos rodeados de gente, pero estamos solos y necesitamos ese calor humano, ese cariño, ese amor, mira, yo te quiero escuchar, te quiero presentar algo grande para tu vida, que es Jesús, el Evangelio. Y el comportar nos permite, entre otras cosas, nos permite alcanzar a las personas. Y es como tú dices, Esther, no importa el estatus económico. Puede ser un empresario, puede ser un militar, puede ser una persona que está vendiendo de vegetales en la calle. Todos tenemos las mismas necesidades aquí, ¿verdad? Quizás no económica, pero sí la misma necesidad de llenar nuestro corazón de amor, de respeto, de comprensión, etcétera. Óyeme, yo estoy entusiasmado, porque es que yo siento que la contestación que ustedes acaban de dar a esa pregunta, yo no la podía dar mejor. Y yo he intentado dársela a alguien que yo sé que que nos está escuchando, que tiene tiene el llamado, y hace tiempo que tiene el llamado a hacer esto, pero el temor lo ha detenido. Y ese concepto del asunto de que, qué pensará la gente, pensará que yo estoy vendiendo por ganancia. Entonces tiene como ese conflicto. Y él cuando salimos a repartir literatura, que la gente nos rechaza y nos tira la puerta en la cara, repartiendo algo gratis. Entonces él me dice, pastor, imagínese si yo voy a la gente y le digo que no, esto no es gratis, cuántas mayores cosas no harán, pero yo siento que, que esa persona que sabe quién es, debe de escuchar esa contestación que ustedes acaban de dar varias veces para que él pueda, porque yo siento que Dios habló a través de ustedes, para que ese temor, ese miedo, ese preconcepto, ¿verdad? Pueda desaparecer y pueda lanzarse. Así que brevemente repito, léanse el colportor evangélico, una preparación espiritual y lánzate, o sea, dale para allá, dale para allá. Ustedes mencionaron, chicos, así que han tenido experiencia. Pero yo quisiera específicamente, si se acuerdan de alguna una experiencia que le marcó a usted, un encuentro específico, ya sea Esther aquí, aquí en Estados Unidos, allá, Pastor allá en Dominicana, eh, ¿se acuerdan de algo que sobresale, que ustedes quisieran compartir con nosotros? Porque sí, pastor, muchas cosas. Cuando pensamos en en esta pregunta, realmente tantos testimonios, tantas cosas que quisiéramos contar. Pero, por ejemplo, así rapidito les cuento que te encuentras en la calle con personas que están pasando por problemas económicos y entran a una depresión que quieren hasta quitarse la vida. Una oración que le llevas, ellos sienten como que tú lo has salvado, que tú ven a Jesús, pastor, increíblemente, personas que pasan diversas circunstancias, pero le cuento una de ellas. En una ocasión estaba en una de las plazas más antiguas de nuestra capital, Santo Domingo, aquí en nuestro país. Mientras estaba allá, tuve el privilegio de visitar al gerente, al administrador de esta plaza tan importante, un empresario, este señor. Recuerdo que andaba con mi compañero, nosotros nos sentamos ahí en esa oficina y él nos preguntó qué nosotros hacíamos y comenzamos a charlar. Y ahí le explicamos acerca del ministerio, de publicaciones, la importancia de esto. Pero aquel hombre no tenía un concepto claro acerca de Dios. Él decía, ok, ustedes son estudiantes de teología. Y nos comenzó realmente comenzó a maltratar a Dios, comenzó a maltratar la Biblia.
a hablar cosas muy feas acerca de Dios, acerca de la Biblia, acerca de Jesús. Son cosas que el colportor tiene que pasar. Mm. Bendición. Nosotros, así como estoy con mi esposa, mi compañero y yo solo escuchábamos. Y él como que tenía una ira, estaba irado y estaba desahogándose todo eso contra Dios, contra Jesús, contra la Biblia, muy fuerte, y nosotros solo escuchando y hablando muy mal. Solo escuchamos, pastor, en esa conversación, no hablamos, solo escuchamos, mi compañero ahí. Cuando él terminó de hablar, nos dijo, pero a pesar de todo esto, yo lo admiro a ustedes y los felicito por lo que están haciendo. A nosotros nos habían detenido por colportar en la plaza, pastor, y él, en ese momento, recuerdo que al ver, no sé, Dios, nosotros no hablamos para que vean sin hablar lo poderoso que es el Señor y ese ministerio. Este empresario que estaba acabando a Dios y acabando la Biblia, ahora viene y mi compañero y a mí nos felicita. Nos felicita por los materiales que estábamos distribuyendo acerca de la familia, acerca de hacer, para acercarse más a Dios, materiales así. Ahora nos felicita y nos dice que contamos con todo su apoyo en ese proyecto. Y yo, pastor, me quedé, pero ¿qué pasó? O sea, esta persona estaba maltratando al Señor, hablando muy feamente del Señor. Pero de momento, el Espíritu Santo, él al ver como el comportamiento de nosotros, no sé, Dios habló a él y él habló palabras de admiración, luego hacia nosotros nos dejó su contacto, nos dijo que lo llamáramos, le dejamos de manera sutil un material con el mensaje de la palabra de Dios y nos despedimos, pastor. Esa, no sé qué pasó realmente de ahí en adelante, pero yo sé que solo el sentarnos en esa oficina donde muy pocos podían llegar, nos dio a nosotros una experiencia de que Dios habló a esta persona que estaba irada con Dios, que tenía problemas con Dios y pudo descargarse y pudo recibir el mensaje de la verdad presente a través de una literatura nuestra. Wow. Eso hizo Dios, algo bien maravilloso. Y es una de las cosas que el Señor ha hecho con nosotros, y este testimonio lo cuento para resaltar cómo puedes compartir el mensaje, la verdad, a muchos que están errados, a muchos que no comprenden bien la palabra de Dios. No importando la clase, este hombre muy millonario, otro nivel, otro nivel. Ujú. Eh, pero cumplimos con llevar el mensaje de la palabra de Dios. Y yo doy gloria a Dios por esa experiencia tan bella que Dios me dio el privilegio de. Amén, amén. Cuántas experiencias, ¿eh? Allá cuando estábamos el verano en Carolina del Norte, nosotros los jóvenes colportores, estudiantes, estábamos allá, hacíamos un culto todos los días y había una sesión de testimonio y tenían que mandarlo para, espérense, mañana, porque todos los días nosotros teníamos experiencias que nos marcaban, de verdad que sí. Uno sentía como Dios como que cambiaba a uno de un lugar para otro para encontrarse con alguien que no necesitaba, pero no era cualquier colportor, era una persona específica que tenía la capacidad de manejar lo que iba a hacer con la otra persona. Gente, yo me recuerdo de una compañera que ella dijo, ¿cómo Dios me utilizó para esto? Se encontró con alguien que se le acababa de morir un familiar en ese justo momento cuando ella se le encontró. O sea, Dios hace cosas increíbles. Miren, una vez yo estaba en un lugar y sentí como que eso fue uno de esos cambios, que Dios nos cambió de un lugar para otro justamente en ese momento porque quería que yo me encontrara con alguien. Y sucede que ese colportaje era bilingüe y yo era la persona que sabía menos inglés del grupo entero. Yo estaba ahí
que yo hasta con traductor Google colportaba, porque yo era haciendo lo que Dios podía hacer conmigo en ese lugar, estaba literalmente. Y sucede que hay sus prejuicios. Inmediatamente uno veía una persona que le veía, bueno, esta tiene como pinta de gringo, uno le cogía su miedito, porque uno con el idioma tan limitado, así. Así que nos cambiaron a mí y un compañero hacia unas residencias de casas por ahí. Y yo veo a lo lejos a un señor, ay Dios, este gringo, ojalá que el compañero mío se fuera para esa casa. Y cuando bajamos, el otro fue directamente, pero a la segunda casa, y me lo dejó a mí. Y cuando yo me acerco, realmente me impacté mucho porque realmente la persona no era gringa, no era americana. Era, si no mal recuerdo, un mexicano que tenía esta enfermedad de la piel que le hace las manchas blancas y todo eso. Y comencé a hablar con él. Fue muy chévere, ustedes saben, cuando uno se encuentra hispanos, por ahí uno como que se encuentra en sus aguas, con culturas similares y todo eso. Sin embargo, yo no lo vi con mucho ánimo al hombre. Comencé, como que deduje que estaba enfermo, comencé a hablarle de un libro que se llama Sanidad por los Alimentos. Y el hombre, nada que nada, él no estaba interesado, como que no sufría ninguna emoción de lo que yo estaba hablando. Entonces yo saqué uno de los libros espirituales, ahí el plan B de una vez, y comencé a hablarle del libro En Busca de la Paz, que es una versión del Camino a Cristo. Ese libro ha impactado mi vida, fue uno de los primeros que leí del espíritu de profecía, y lo cuento como mi propia experiencia. Y el hombre ahí como que sí le interesó, inmediatamente fue a buscar el dinero, pero yo le dije, mire, nosotros somos jóvenes cristianos y queremos, más que vender este libro, queremos ayudar, orar por las personas. ¿Usted tiene algún pedido que hacerle a Dios? Ya el hombre estaba en un estado como que ni me miraba, prácticamente siempre bajaba la mirada, siempre de pocas palabras, y él no pudo hablar realmente. Él solamente tomó el libro y dijo esto. Es decir, él necesitaba paz. Más que yo intenté de que él hiciera como hablar para desahogarse, parece que era tan grande lo que estaba viviendo que ni siquiera quiso compartirlo. Pero yo oré con él y me quedé con la esperanza que a través de ese libro esa persona pudiera encontrar esa paz en Jesús, que es realmente la que la da. Y así como esa experiencia, muchísimas otras experiencias. Le voy a coger un plus. Hay otra experiencia en ese mismo verano, 2018, que me marcó mucho. Casualidades de la vida. Fui a tocar una casa. Uno normalmente como por ética y educación no toca más de 3 veces una casa. Pero algo me decía, sigue tocando el timbre. Y que bueno, esta gente va a sentir medio raro, pero déjame hacerlo otra vez. Cuando de repente escucho una voz de una señora que estaba del otro lado de la casa, hey, ¿a quién necesita? Soy yo que vivo allá. Yo me acerco a la señora y la señora le comenzó a hablar también del libro de salud y todo eso. Y comienza a contarme su situación. Una señora que creo que pasaba de los 65 años de edad. Su esposo estaba muy, pero muy enfermo. Ella tenía como que hasta tratar de cargarlo para mover de un lugar a otro, para poder bañarse, comer. Dependía totalmente de la señora. Y ella realmente no tenía los recursos para tener el libro ni nada de eso. Y comenzó a desahogarse con su situación. Pero Dios ya había hecho un milagro, porque unas 2 o 3 casas antes había encontrado a una persona que por casualidad hablaba inglés y como no podíamos sostener mucho una conversación, él me dio una donación, pero no quiso el libro. Y él dijo, señora, usted no sabe que ya Dios le pagó ese libro que usted tanto necesita. Aquí está, ese libro es suyo. Y la señora se quedó muy impresionada. ¿Cómo va a ser y eso? Y no solamente eso, yo estoy aquí porque yo voy a orar por usted, por su salud y por su situación. Y yo verá que el Señor la va a fortalecer y la va a ayudar en ese proceso tan difícil que usted está llevando. Y cuando yo oro con la señora, cuando termino, ustedes se pueden imaginar, en lágrimas, me dijo una palabra que nadie en la vida me había dicho. Ay, joven, usted
es como un ángel que Dios envió para mí en este momento. Y eso fue algo impactante. Así que ese testimonio se lo voy a dedicar a la persona que usted le estaba hablando ahorita. Vale la pena el rechazo. Cuando yo llegué a Estados Unidos, bueno, aquí como que se comporta realmente. Bueno, acá esto es tan diferente. Tantas culturas, tantas cosas, tanta rapidez, tanto esto. Pero vale la pena lo not today. Vale la pena esos rechazos que le duelen a uno como seres humanos, pero Jesús enfrentó el rechazo y la cruz por nosotros. ¿Qué no vale la pena realmente que nosotros podamos hacer para llevarle la salvación, el mensaje a las demás personas? Todo vale la pena por Jesús. Pastor, es bueno resaltar que no siempre vas a ver cómo se desarrolla en una persona lo que Dios puede hacer a través del colportaje. Las historias que tenemos son historias puntuales, podemos contar, ¿verdad? Como personas que han llorado, pero sabemos, tenemos esa seguridad de que Dios sigue trabajando en sus corazones y aunque no muchas veces, la mayoría no la volvemos a ver, tenemos la esperanza de que Dios, el Espíritu Santo, le seguirá guiando y esa persona en un momento va a aceptar, que puede aceptar al Señor Jesús. Precisamente, pastor, eso que tú acabas de mencionar, yo lo iba a resaltar aquí, lo iba a mencionar, que cuando lleguemos, ese gran día glorioso de la segunda venida de Jesús, ¿verdad? Y las sorpresas. Cuando lleguemos al cielo vamos a encontrarnos con personas con las que tuvimos un solo encuentro, ya sea a través del colportaje, ya sea a través de una visita, entregarnos la literatura, un solo encuentro y nunca volvimos a ver a esa persona. Pero nosotros no sabemos cómo Dios siguió trabajando en la vida de esa persona hasta el día de hoy o hasta el día que esa persona fue al descanso. Pero Dios los utilizó a ustedes, me utilizó a mí, quiere utilizar a las personas que nos están escuchando como instrumento para llegar y sembrar esa semillita en el corazón y entonces Él seguir trabajando en la vida de esas personas. Wow, qué maravilloso. Algo que ustedes mencionaron también, vale la pena. Sí, hoy, precisamente, antes de llegar aquí, estaba visitando una pareja y yo hice la pregunta, ¿vale la pena esta relación que ustedes tienen? Porque estaban a punto así de divorciarse. ¿Vale la pena? Y sí, vale la pena. Él dice, sí, vale la pena. Una buena mujer, buen hombre. Entonces, si vale la pena, no importan los problemas que vengan, si vale la pena, eso le da la fuerza que ustedes necesitan con la ayuda de Dios para seguir adelante. Eso es una buena observación. Esto vale la pena. Jesús vale la pena. Que seamos rechazados, que seamos insultados, que seamos hasta maldición, ¿verdad? Hay ocasiones en las que hasta te maldicen. Uno se siente como si uno estuviera vendiéndole algo ilegal. Muchas veces la forma como tratan a uno. Pero por Jesús vale la pena. Así que gloria a Dios por eso. Chicos, una última pregunta antes de dejarlos ir. Y hemos mencionado un poquito sobre esto. Pero yo quisiera que ustedes ya den esta última observación, este último comentario para las personas que nos están escuchando. ¿Por qué es importante este ministerio? Y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Antes yo siento esto se practicaba más, teníamos una comunidad más grande de colportores. No sé si me equivoco. Hoy en día se ha reducido más el número, pero se sigue practicando. Yo pregunto, ¿ustedes sienten que Dios va a mantener este ministerio hasta el final? ¿Por qué es importante y lo sigue siendo hasta el día de hoy? Así es, pastor. Quiero compartir una cita muy interesante. Me encuentra en el Colportor Evangélico este libro tan poderoso y precioso. Esta compilación nos dice: la obra del colportaje debidamente practicada es obra misionera del más alto orden y es un método tan bueno
y de tanto éxito como cualquiera que se pueda emplear para presentar el mensaje de la palabra de Dios. Es precioso, porque si no fuese, ya hice, por los esfuerzos del colportor, muchos no oirían nunca, escuche esto, nunca la amonestación. ¿Por qué en este tiempo es importante, pastor? Y yo digo, más importante que antes ahora. ¿Por qué? Porque ahora, pastor, tenemos unos mega edificios. Ya en Estados Unidos, yo sé que ustedes lo ven a diario, todas esas oficinas, esos apartamentos. Las personas regularmente tienen un estilo de vida, trabajo, casa y un poco de recreación. No hay tiempo para Dios, no hay tiempo para ir a una iglesia, no hay tiempo, estamos enfocados en hacer dinero para tener una mejor vida en el futuro, para darle una mejor vida a nuestros familiares. Es el enfoque de la sociedad hoy día. Entonces, cuando no tienes tiempo y pasas por esa oficina y ese colportor te deja ese libro que dice El camino a Cristo, y por casualidad ese día que peleaste con el esposo, que te sientes mal, que estás pasando por una situación difícil, te acuerdas de ese librito que está ahí, El camino a Cristo, o Esperanza para la familia de hoy, como nos pasó con una experiencia. Te encuentras con ese librito, Esperanza para la familia de hoy. Comienzas a leer esas palabras que te da el Señor de consolación, y te encuentras con el mensaje. Te encuentras con Dios. Y si no fuera por ese libro, si no es por los libros que hoy esos colportores valientes, esos colportores, eso es precioso. Yo tengo una estima al colportaje, yo amo el colportaje, familia, yo amo el colportaje. Eh, ese ministerio tan santo que se desarrolla, tan santo, de tan alto nivel, tú llevas el mensaje, las personas son bendecidas. Uy, se necesita, porque es que no tenemos acceso, no sé, pastor, con la iglesia allá, como si ustedes pueden ir a los edificios, predicar así libremente, todo el mundo le deja entrar a las casas. Probablemente no. Si nos pasa aquí, yo sé que también pasa mucho allá. No, la gente no tiene tiempo para Dios, pero déjale un librito, un libro y con el mensaje. Lo que Dios va a hablar. Y me despido diciendo algo breve de esta pregunta. Se entiende muchas veces, pastor, se denigra el colportaje. Ahí no, eso es para estudiantes. Eso es cuando tú estás estudiando y tú necesitas dinero. Eso es cuando tú estás mala, estás pasando trabajo. No, amado. No. Esto es de valor, esto es una joya, esto es un tesoro de Dios. Yo admiro al pastor Ricardo Betancourt. Pastor Ricardo Betancourt, autor de varios libros, pastor, editor de una revista importante. El pastor Ricardo Betancourt tiene unos 60 y algo de años, cuidado sin más. Y durante toda su vida, no importaba que sea pastor, él saca su tiempecito, aunque sea en vacaciones, y se va a vender sus Biblias, a llevar el mensaje a través de las publicaciones. ¿Por qué? Porque el pastor entiende que es un mensaje, es un ministerio santo, y que los libros llegan donde nosotros no podemos llegar. Amén, amén. Esa es la promesa. Se encuentra justamente en ese libro del colportor evangélico. No es un invento de nosotros. Dice allí que Dios hará recordar, y esos estantes, esos libros llenos de polvo, cuando la gente más lo necesita, le hablará a la conciencia para que esos mensajeros silenciosos le hablen en ese momento y esas personas puedan alcanzar la salvación. Así que, como en pocas palabras lo que hemos dicho es que el colportaje, el ministerio de la palabra, de la página impresa, supera los límites del cara a cara, de lo tradicional, de lo que es el evangelismo tradicional, y supera los límites en el sentido de las clases,
clase alta, clase baja, como la ha clasificado el ser humano, las razas, todo, y el tiempo también. Así que el Señor ha prometido que Él va a conservar y que Él va a hablar a través de eso. Así como hay muchísimos métodos, Dios utiliza este método que no va a pasar de moda nunca, porque desde que llegó la comunicación escrita, pueda ser digital, pueda ser impresa, eso no va hasta el fin del mundo, yo creo que eso va a quedar ahí, ¿verdad? Así que, así como existen las letras, Dios ha prometido que esas letras santas van a permanecer hasta el tiempo del fin. Amén, gloria a Dios. Familia de Radio Así de Esperanza y todo lo que nos están viendo y escuchando, sigamos orando y apoyando lo que es el ministerio radial y las publicaciones, los libros, llegan a los hogares, donde el ser humano, un misionero, un predicador, un evangelista, no pueden llegar. La radio, los libros están allí a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 9 de la noche, cuando la persona necesita escuchar. Dios utiliza ese método para esa fuente, esa información, para llegar al corazón de las personas. Hace un tiempecito estuve entrevistando al pastor Elías Santana. Él se dedica a repartir Biblias en las calles de Nueva York. Y una de esas Biblias que ellos repartieron ese sábado en la tarde, le salvó la vida a un hombre que se iba a quitar la vida a las 2 de la mañana. Y la Biblia, cuando estaba buscando la soga, cayó la Biblia al suelo. Y él vio en Jesús hay esperanza, porque ellos ponen allí, y al siguiente día llamó al pastor y dijo: pastor, necesito visita. Pero si ellos no se lanza a repartir materiales, libros, la Biblia, esa madrugada, él hubiera estado solo, sin su familia, sin un pastor, sin nadie, pero la Biblia estaba allí. Dios lo salvó a través de ese libro maravilloso que llegó a su hogar, porque alguien salió a la calle para ponerse en contacto con la gente y para repartir un mensaje de esperanza. Mis queridos, yo quiero decirle 1.000.000 de gracias por estar aquí con nosotros y compartir esta valiosa información. Yo espero que sea de bendición para todos los que nos han estado escuchando durante esta hora y han estado viendo. Yo quisiera pedirles, por favor, que tengan una oración. Y que oren, pastor, por las personas que nos están escuchando, por ese amigo que yo he mencionado aquí, y por todos en general, para que Dios nos capacite para seguir adelante, desarrollar nuestros dones y talentos y lanzarnos. Por el miedo, ese miedo, esos nervios siempre van a estar allí, pero que eso no nos estanque, sino que podamos tener la fe, la valentía, la sabiduría, la fortaleza para seguir adelante y dejarnos guiar por nuestro Dios. Bien, claro que sí. Muy bien, oramos. Amado Dios y eterno Padre, gracias. Gracias por el ministerio, las publicaciones, el colportaje, oh Dios. Gracias porque por medio de él, Venezuela, nuestro país, República Dominicana, Puerto Rico, a través de colportores que decidieron llevar el mensaje de Dios, que pusieron a Jesús en alto antes de cualquier prejuicio, antes cualquier miedo, ante cualquier preocupación, lo pusieron en alto. Y hoy, por la gracia de Dios en nuestro país, somos más de 300.000 adventistas, porque un colportor pudo llevar el mensaje de la palabra de Dios. Señor, rogamos por aquellos que nos escuchan, que tu Santo Espíritu esté con ellos, que los mueva a enlistarse a esta batalla que nosotros estamos librando cada día. Sentar. Rogamos, oh Señor Jesús, para que tú los capacites y le ayudes a comprender cuán santo, cuán importante y en cuán alta estima tú tienes el ministerio del colportaje. Padre amado, queremos que tu bendición descanse en la vida de cada una de las personas que ha escuchado esta programación. Amén. Sea de cualquier método, Señor, sea la radio, sean los mensajes, sea lo tradicional, pero queremos que las personas que están escuchando en este momento sean alcanzados por tu mano poderosa, puedan ser alcanzados para salvación.
y lo que ya estamos en este camino hacia el cielo, fortalécenos, oh Señor, y haznos luz, haznos útiles para tu causa, que nuestra respiración sea útil para el cielo, que podamos honrar con nuestras vidas a aquel que nos ha dado la salvación y la vida eterna. Gracias por acompañarnos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Mis queridos, gracias a todos por escucharnos. Estuvieron con ustedes el pastor José Lino Vidal y su esposa Esther Vargas, y este es su servidor, el pastor Anthony Galán. Nos vemos en una próxima entrega. Bendiciones.